Hola a todos y a todas, soy Laura Ballesteros, compañera de UGT Service Publics Autonómicas y siguiendo con el temario, pues hoy vamos a ver el tema 8 de nuestro temario. Eh, Nuestro tema 8 tiene por título Correspondencia, Documentación y Paquetería. Este es otro de los temas que son muy importantes para la labor del personal subalterno dentro de los centros de trabajo de Generalitat Valenciana. En este tema tenemos una pequeña introducción y luego dos apartados diferenciados, como viene siendo habitual en el resto de temas, que son los siguientes que voy a enumerar ahora. El primero trata sobre la circulación interna de paquetería y documentación. El segundo de los apartados diferenciados trata sobre la correspondencia. En este tema de la correspondencia nos encontramos con varias partes, que son las siguientes: tipos de correspondencia, correspondencia de entrada o recibida y correspondencia de salida o envío. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar con la introducción de nuestro tema 8, dedicado a la correspondencia, documentación y paquetería. Y nos dice lo siguiente: una de las tareas del personal subalterno es el reparto de documentos, correspondencia y paquetería. La correspondencia es el conjunto de cartas y paquetes que envía o recibe una persona o una administración. Para poder hacer bien esta tarea, tenemos que conocer los apartados que vamos a comentar ahora. Y son, por ejemplo, conocer los diferentes departamentos que tiene una organización, conocer a las personas que trabajan en las oficinas, saber dónde están las distintas áreas de trabajo y dónde se encuentran ubicadas las personas. También saber cómo llegar a cada área de trabajo. Pues si esta persona se encuentra en la tercera planta, tengo que saber cómo llegar a la tercera planta, si bien por el ascensor, si bien por las escaleras, ver un poquito en qué pasillo se encuentra, tener más o menos ubicadas las dependencias y a las personas. También tenemos que ser capaces de poder localizar por teléfono a las personas. Para esto contaremos con un directorio de personas y números de teléfono. También sabemos dónde tenemos que dejar los paquetes, las cartas o los documentos. Y también es importante saber utilizar el teléfono interno. El teléfono interno es la forma en la que se comunica la administración con las personas de los diferentes despachos y oficinas. Con este teléfono no vamos a poder hablar con el exterior. Es interno porque solo podremos hablar con las personas que están dentro de la organización. Para poder llamar a la persona con la que quieras hablar, tendremos que buscar su teléfono interno dentro de un directorio de números. El directorio es una guía o lista de personas y departamentos con el teléfono interno. Las llamadas internas sabemos que siempre van a ser gratuitas. Ya hemos hablado sobre la introducción, pequeñita introducción que tenía nuestro tema 8, y ahora vamos a hablar sobre el primer apartado de los dos que hay en este tema. Este apartado nos habla sobre la circulación interna de paquetería y documentación. Y nos dice que cada día tendremos que recoger documentos, tendremos que recoger paquetes, portafirmas de los diferentes departamentos del centro de trabajo para poder entregarlos a las personas o a los departamentos que se nos diga. También tendremos que trasladar documentos, paquetes, portafirmas entre los departamentos y personas. Esto recibe el nombre de circulación interna. Circulación interna porque la hacemos dentro de nuestro centro de trabajo. También nos dicen que los documentos son papeles escritos con datos importantes. Sobre los paquetes nos dice que son objetos o documentos atados o envueltos en papel o cartón para poder ser transportados. Por otra parte, el portafirmas es una carpeta para guardar documentos importantes que se tienen que firmar. Suele ser una carpeta más grande que un tamaño folio, normalmente son de color negro, de piel, y dentro tienen apartados para poder ir metiendo todos los documentos importantes que hay que firmar. Todo lo que recojas y entregues a las personas o departamentos contiene información importante. Dentro de la administración, todo es importante. Debemos de asegurar los paquetes, los documentos y los portafirmas para garantizar el secreto
y la seguridad de la información. Esto quiere decir que tenemos que cuidarlos, que no se nos pierdan, no perderlos de vista, saber en todo momento dónde están, porque todo va a contener información importante. También es muy importante el secreto de la información y esto recibe el nombre de confidencialidad y sirve para que la información no llegue a otras personas que no debería. Es decir, pues no deberíamos de dar un paquete a una persona que no fuera su destinatario. Si, por ejemplo, tenemos una autorización expresa del destinatario para darlo a otra persona, sí que podremos, pero si no, no debemos de darlo. Tampoco tenemos que abrir ninguna carta que no venga destinada a nosotros, no tenemos que abrir ninguna carta ni dársela a otra persona que no sea el destinatario de la carta. Cada paquete, cada carta, cada documento tiene que ir a la persona que corresponda. De esta manera podemos garantizar la confidencialidad. Si haces una carta paquete o lees un documento sin autorización, estamos perdiendo la confidencialidad de la que estamos hablando. Por lo tanto, no deberíamos de hacerlo. También este tema nos dice que cuando se realicen las tareas de entrega de documentos, paquetes o portafirmas, debes de asegurarte de una serie de cuestiones que vamos a comentar ahora mismo. Primero hay que entender bien lo que te piden. Pregunta si tienes dudas. No pasa nada por preguntar para asegurarnos de entender bien lo que nos están pidiendo. Si no entendemos bien cualquier instrucción, decimos, mira, disculpa, no he entendido muy bien lo que me quieres decir. ¿Me lo podrías volver a comentar? No pasa nada, absolutamente no hay ningún problema por ello. También tenemos que saber a qué persona debemos de entregarlo o en qué departamento tenemos que dejarlo. Fíjate bien para entregarlo a la persona o departamento correcto. Imaginaros una situación en la que nos dicen, este paquete tiene que entregarse a Pepito Pérez, que está en la planta segunda. Y decimos, vale, en el momento se nos ha olvidado y nos sabe mal preguntar, mira, ¿me podrías repetir a qué persona va dirigido y a qué planta? Entonces podemos cometer el error de dejarlo a una persona distinta en una planta distinta porque no hemos entendido muy bien lo que nos decían. Por eso es importante, si no se entiende bien, preguntar. ¿Me lo puedes volver a repetir? ¿Me lo puedes volver a comentar? Te lo repiten, te lo comentan y no pasa absolutamente nada y no tenemos ningún fallo, ningún error. También es importante entregarlo lo más pronto posible y entregar primero los paquetes que sean urgentes. Si, por ejemplo, hay una etiqueta que ponga en un paquete que es urgente, pues este paquete se entregará primero que otro que no tenga dicha etiqueta. También es importante no mezclar los documentos, ¿vale? Es importante no mezclar los documentos de unos encargos con los documentos de otros encargos. Si tenemos varios encargos, pues debemos de ordenarlos según la urgencia, la importancia y el lugar donde estén los departamentos. También debemos de cuidar los documentos para que no se nos rompan o no se nos estropeen. Aquí en la imagen de la derecha, en nuestro temario, vemos unas gavetas, en una pone entrada, en otra pone salida, y aquí serían los lugares donde dejaríamos algunos documentos de entrada que nos han llegado o de salida que son para que se lleven a otros sitios, a otros departamentos o se los lleve otra persona. En cada departamento hay un lugar específico para entregar los paquetes, documentos o portafirmas cuando no hay que entregarlos a una persona concreta, en este caso, en estas gavetas que estamos comentando. Los documentos que vayas a entregar en el departamento debes dejarlos en el lugar donde ponga entrada. Los trabajadores del departamento dejarán documentos, paquetes o portafirmas para que los entregues en otros departamentos. En ese caso los tenemos que poner en la gaveta que pone salida. También es importante recordar las normas de protocolo y cortesía cuando se hable con personas de los diferentes departamentos. Como ya hemos tratado en el tema de la comunicación, pues hay que ser amable, intentar tener una sonrisa y tratar a todo el mundo muy correctamente. Pues ahora nos vamos ya con el segundo de los apartados diferenciados de nuestro tema 8. Y este nos va a hablar sobre la correspondencia. Las administraciones públicas mueven una gran cantidad de correspondencia. La correspondencia no es otra cosa que las cartas o los paquetes que se envían o se reciben. Podemos enviarlos a otro sitio o podemos recibirlos. También sabemos que en cada centro de trabajo hay una persona o un departamento
que se encarga de los trabajos relacionados con la correspondencia. Las personas que se encargan de la correspondencia hacen un trabajo muy importante y tienen una gran responsabilidad. Y en este caso es una de las tareas propias del personal subalterno. Es muy importante porque deben de asegurarse de que las cartas o paquetes lleguen a su destino correctamente. Cuando trabajas con correspondencia, hay ciertos aspectos que debes de conocer y ahora mismo los vamos a enumerar. Tienes que conocer al remitente, es decir, la persona o la administración que hace el envío. También tienes que conocer el destinatario, que es la persona o la administración que recibe el envío. El envío postal es el envío de la correspondencia. Y sabemos que hay diferentes tipos de envíos postales, como por ejemplo pueden ser las cartas, los paquetes postales, los envíos de publicidad directa, los libros, los catálogos o las publicaciones periódicas. Por otra parte, también tenemos que conocer qué es el operador postal. El operador postal es la empresa que transporta la correspondencia desde el remitente hasta el destinatario. Y, por ejemplo, podemos decir que los operadores postales más conocidos son el servicio de correos. El servicio de correos es el operador postal más conocido por excelencia. Correos es una empresa pública española que reparte correspondencia por todo el mundo. El servicio de correos también se le puede llamar servicio postal. Correos lleva prestando el servicio postal en España desde hace más de 300 años, muchísimos, más de 300 años. Por otra parte, otro operador postal pueden ser los servicios de mensajería. Asimismo, se me ocurre SEUR, es el que más me puede ocurrir, UPV, MRV, son distintos servicios de mensajería. Estos ya son empresas privadas, por lo tanto, cada una tiene un nombre, unas siglas y unos trabajadores distintos. Y también hacen envíos de correspondencia por todo el mundo. Ofrecen distintos servicios, envío en oficina, en mano, envío urgente. La principal diferencia con el servicio de correos es que vienen a recoger el envío donde se les pida. El servicio de mensajería puede venir aquí a recoger el paquete. Normalmente, cuando hablamos del servicio de correos, somos nosotros los que tenemos que ir a correos a darles el paquete para que ellos lo envíen. Esta es la principal diferencia. Una vez que hemos hablado sobre los operadores postales, pues vamos a entrar en los tipos de correspondencia que existen. Pueden ser de dos tipos: correspondencia de entrada o correspondencia de salida. La correspondencia de entrada es la que se recibe en la administración y para atenderla correctamente hay que seguir estos pasos: recepción, registro, clasificación y distribución. Aquí hablamos de 4 pasos que hay que seguir uno detrás de otro. Y es muy importante que siempre utilicemos este mismo orden. Entonces nos podemos poner aquí al ladito de donde los tenemos un número para recordar el número con el nombre. Con el número 1, recepción. Con el número 2, registro. En tercer lugar, clasificación. Y con el número 4, la distribución. Ahora que ya hemos hablado de la correspondencia de entrada, podemos hablar sobre la correspondencia de salida. Y esta es la que la administración envía. Y para atenderla correctamente, tenemos que seguir estos pasos. Como hemos hecho en el caso de la correspondencia de entrada, vamos a hacer en la correspondencia de salida. Con el número 1 tendríamos la recogida. Con el número 2 tendríamos la clasificación. Con el número 3 tendríamos el ensobrado y franqueo. Y con el número 4 tendríamos el envío. Pues ahora vamos a hablar un poquito más sobre la correspondencia de entrada o recibida. Sabemos, como ya hemos comentado anteriormente, que cada día la administración recibe un volumen muy grande de correspondencia. Y la persona o personas, porque pueden ser varias personas que se encarguen de esto, que se encarguen de la correspondencia, deberán de seguir los pasos que vamos a comentar para gestionarla de forma correcta. Y como también hemos comentado anteriormente, suele ser un trabajo muy habitual y frecuente del personal subalterno. En primer lugar, vamos a hablar de la recepción. La correspondencia llega a la administración a través de la empresa de mensajería
o del servicio de correos, como hemos comentado antes. Puede ser empresa de mensajería, MRV o servicio de correos que lleva más de 300 años prestando servicio. Entre la correspondencia que se recibe pueden haber cartas, periódicos, revistas, catálogos, paquetes. A veces la correspondencia vendrá con un albarán o con un acuse de recibo. Estos documentos sirven para dejar claro que la correspondencia se ha entregado bien. Las personas que reciban la correspondencia deberán firmar el acuse de recibo o albarán para que quede constancia de que se ha entregado este paquete en tal día, en tal hora y ha sido tal persona la que lo ha recibido. Si hay un apartado de correos, hay que ir a una oficina de correos para recoger allí la correspondencia. Aquí tenemos en nuestra parte inferior de la página lo que serían los apartados de correos dentro de una oficina de correos. Son como una especie de buzones, hay muchos juntos, en los que se tiene una llave y se puede ir allí a recoger correspondencia que se nos ha mandado. Pero esto sería en las oficinas de correos. Normalmente el personal subalterno no suele salir mucho de las dependencias de la administración, pero sí que hay veces que a lo mejor pues existe la posibilidad de que haya que ir a la oficina de correos y abrir el apartado de correos para recoger la documentación que allí nos hayan mandado. Un apartado de correos, como comentaba, es una caja de metal que está en una oficina de correos. Cada caja tiene un número diferente y una llave diferente. Podemos tener el apartado de correos número 457. Buscaremos entre todos cuál es el 457. Con nuestra llave abriremos y recogeremos la correspondencia que allí esté. Cada caja tiene un número diferente y el personal del servicio de correos pone en los apartados de correos las cartas y paquetes que recibe la administración. Pues ahora, en segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que es el registro. Sabemos que en cada administración hay un departamento de registro que se encarga de apuntar cada documento, carta o paquete que se recibe o se envía. La correspondencia recibida se registra en un documento de entrada. Para registrar cada entrada tenemos que seguir unos pasos. En primer lugar, tenemos que revisar que tengan los datos completos de la persona o departamento al que va dirigido, porque si no sabemos los datos de la persona o departamento al que va dirigido, no podemos saber dónde se tiene que entregar. Estampar un sello en cada documento, poner la fecha y escribir un número ordenado de entrada. Cada documento, al principio del año, normalmente al principio del año, se pone el número 1 de documento de entrada y así sucesivamente. Pueden haber años que en diciembre vayamos por el registro de entrada 8.400 o pueden ser otras oficinas en las que haya muchísimo menos volumen y acabemos a final de año con 240 registros de entrada. Eso dependerá del volumen y del edificio donde nos encontremos. Hay alguna correspondencia que no se tiene que registrar porque no tiene esta gran importancia. Dentro de que todo, como hemos dicho, la administración es importante, pero pueden existir catálogos, revistas, periódicos o documentos que acompañan un escrito de comunicación que serán importantes, pero no recibirán este registro de entrada. Pues una vez hablado del registro, ahora vamos a hablar de la clasificación. La correspondencia hay que separarla y ordenarla por ser urgente, ordinaria o certificada. El correo se clasifica en casilleros para poder ser repartido. Tendremos un casillero de correspondencia urgente, otro de correspondencia ordinaria y otro de correspondencia certificada. El correo recibido que no lleva nombre de ninguna persona o departamento se aparta para abrirlo o revisarlo. ¿Recordáis que hace un ratito he dicho que nunca debíamos abrir una carta porque romperíamos la confidencialidad? Pues este es uno de los casos en los que tenemos que saltarnos esa confidencialidad. Porque si tenemos una carta que no sabemos a quién va dirigida, no tenemos ningún departamento, pues la única manera de que nos queda de tener algún dato es abrirla, por si acaso abriéndola tiene algún membrete y nos da un poquito de claridad acerca de a quién va dirigida o a qué departamento va dirigido.
También sabemos que la correspondencia que llega mal identificada o con datos equivocados se devuelve al servicio de correos o servicio de mensajería, si en este caso ha sido la mensajería la que nos la ha traído. Pues ahora vamos a hablar sobre la distribución, que es el último de los 4 apartados. Cuando la correspondencia ya está registrada y clasificada, se puede entregar a las personas o los departamentos. Esta tarea recibe el nombre de reparto. Antes de realizar el reparto, es importante pensar el recorrido que tienes que hacer para entregarlo. La correspondencia urgente hay que entregarla en primer lugar. Los envíos dirigidos a una persona se deben de entregar a esa persona. Como ya habíamos también comentado anteriormente, si una carta va dirigida a una persona, no se la debemos de dar a otra persona sin un consentimiento expreso. Los envíos dirigidos a un departamento se pueden entregar a cualquier persona dentro de ese departamento o se pueden dejar en las bandejas de entrada. También existe esa posibilidad. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de la correspondencia de salida o envío. La administración también envía mucha correspondencia desde sus departamentos o bien a ciudadanos o bien a empresas o bien a otras administraciones públicas. Los pasos para hacer correctamente los envíos son los siguientes. En primer lugar, la recogida. La recogida de la correspondencia se puede hacer de varias formas. Cada administración la organiza de una manera diferente. Tienes que hacer un recorrido diario por los departamentos para buscar la correspondencia. En algunos centros de trabajo, la correspondencia para enviar se deja en las bandejas de salida de cada departamento. Toda la correspondencia recogida para enviar tendrás que llevarla al departamento que se encarga de preparar el correo. Bueno, pues una vez que hemos hablado de la recogida, con el número 2 tenemos la clasificación. El correo que hay que enviar hay que clasificarlo según el destino a donde se envía. Hay varios tipos de destino. Por ejemplo, tenemos capital, si se envía dentro de la misma ciudad. Si nuestro centro de trabajo está en Valencia, el destino será capital si va dentro de la misma ciudad de Valencia. Provincia, si se envía a una ciudad o pueblo de la misma provincia. Si nuestro centro de trabajo está ubicado en Valencia ciudad y vamos a enviar algo, pongamos a Manises, que es un pueblo dentro de Valencia, pues este tipo de destino será provincial. También tenemos el destino al resto de España. Si se envía a otras provincias de España, pues como hemos comentado anteriormente, si nuestro centro de trabajo está en Valencia ciudad y vamos a enviar algo a Zaragoza, que es otra provincia distinta, pues entonces esto será hacia el resto de España. Internacional, si lo vamos a enviar al extranjero, si nuestro centro de trabajo está ubicado en Valencia, es decir, estamos dentro de España y lo vamos a enviar a Francia, que es otro país distinto, pues este envío será internacional. Además, hay que clasificarlo según el tipo de envío. Es decir, podemos estar hablando de una carta ordinaria. Es el envío más utilizado. Son las cartas normales. También podemos hablar de una carta certificada. Se utiliza para envíos más importantes que requieren seguridad. La persona que recibe la carta tiene que firmar un recibo. Es la forma de saber que la carta le ha llegado a la persona a la que se le ha enviado. Una carta certificada con acuse de recibo, sabemos que en el sobre de ella va pegada una etiqueta que firma la persona que la recibe. La etiqueta firmada se devuelve a la administración. El acuse de recibo es importante para la administración porque pone la fecha y pone la hora a la que se ha entregado y los datos personales de la persona que la ha recogido. Luego tenemos la carta urgente. La carta urgente es la forma más rápida para que las cartas lleguen a la persona que tiene que recibirlas. Vamos ahora a hablar sobre el franqueo. El franqueo es la cantidad que se paga al servicio de correos por el envío y entrega de la correspondencia. La forma más frecuente de franqueo son los sellos postales.
En la parte derecha de nuestra hoja tenemos un ejemplo de lo que sería un sello postal. Los sellos se pegan en la esquina superior derecha del sobre. También existe el franqueo pagado. En el lugar del sello postal se imprime un recuadro que dice franqueo pagado. Así nosotros no tenemos que poner el sello. Sería el ejemplo que tenemos más abajo en la misma página. Y por último vamos a hablar sobre el envío. El envío consiste en entregar la correspondencia al servicio de correos o las empresas de mensajería para que se encarguen de hacerlo llegar hasta su destino. A veces tendrás que ir a una oficina de correos a llevar cartas o a llevar paquetes. Como comentábamos anteriormente, no es lo más habitual, pero en alguna ocasión puede ser que tengamos que salir a una oficina de correos. En algunos centros de trabajo, el servicio de correos va a recoger la correspondencia. En vez de tener que ir nosotros a la oficina de correos, viene correos a recogernos la correspondencia. O también puede ser una empresa de mensajería la que realice esta labor. Y bueno, pues hasta aquí llega el tema 8 de nuestro temario. Espero que os haya servido de ayuda a todos y a todas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.